Chicos, ¿cómo están? Soy Lupita. Hoy vamos a resolver los problemas del examen de matemática Monbu Kagakusho de Japón del año 2020 para Kosen o Universidades de Tecnología. La primera sección contiene 12 preguntas y la primera pregunta se muestra en la pantalla. Hay que resolver esta ecuación cúbica. Es posible resolver la ecuación utilizando la fórmula de Cardano, pero normalmente es mucho más fácil resolver este tipo de problemas. Primero, encontrando uno de los valores de x y luego encontrando otros valores. Con este problema, uno de los valores de x que cumple con esta ecuación es -1. Con esta información, podemos utilizar la división sintética para realizar la división de la ecuación por x más 1, como se muestra en la pantalla. Y podemos hallar los valores de x como se muestran en la pantalla. La respuesta es x es igual a -1 y 2. La segunda pregunta se muestra en la pantalla. Según la identidad de ángulo doble para el coseno de 2x es igual a coseno al cuadrado de x menos seno al cuadrado de x. Entonces, podemos resolver el valor de x como se muestra en la pantalla. Para que el valor del coseno de x sea -1, x tiene que ser pi o 180 grados. Y esa es nuestra respuesta. El tercer problema nos pide expresar esta ecuación sin símbolos de valor absoluto. Lo que hay que examinar es si el valor de cada parte dentro de los símbolos de valor absoluto es positivo o es negativo. Si es positivo, simplemente podemos quitar los símbolos, pero si es negativo, tenemos que cambiar los signos positivos a negativos y viceversa. Veamos la primera parte. Pi menos 20 partido 7. El valor aproximado de pi es 3.14, que es más grande que 20 partido 7. Por eso, simplemente podemos quitar los símbolos. Pero en el caso de la segunda parte, 23 partido 7 es más grande que pi, entonces pi tiene que ser menos pi. Y menos 23 partido 7 tiene que ser más 23 partido 7. Y podemos hallar la respuesta como se muestra en la pantalla. La respuesta es 3 partido 7. El cuarto problema se muestra en la pantalla. La ecuación se ve muy complicada y tenemos que simplificarla antes de tratar de hallar los valores de x. Simplificando la ecuación como se muestra en la pantalla, podemos ver que dos términos contienen 3 elevado a x. Reemplacemos este valor por t y tenemos 9t al cuadrado menos 10t más 1, que es una ecuación cuadrática. Resolviendo esta ecuación, tenemos 9t menos 1 por t menos 1, y por eso los valores de t es 1 partido 9 y 1. Entonces, los valores de 3 elevado a x tienen que ser 1 partido 9 y 1. Los valores de x que cumplen con estos valores son 0 y menos 2, y son nuestra respuesta. El quinto problema se trata del logaritmo. Bueno, primero vamos a simplificar el lado izquierdo de la desigualdad, y tenemos: como el valor de la base del logaritmo de ambos lados es 2, podemos quitar el logaritmo para evaluar la desigualdad y tenemos. Pero hay que tomar en cuenta que podemos quitar el logaritmo esta vez, porque el valor de la base es mayor a 1. Si el valor de la base es menor a 1, hay que cambiar la dirección del signo de desigualdad.
Bueno, resolviendo la desigualdad, tenemos x que es menor a menos 1 y x es mayor a 3, pero estamos hablando del valor del argumento del logaritmo. Los valores de x, x menos 1 y x más 3 siempre tienen que ser positivos. Y por eso, en nuestro caso, x tiene que ser mayor a 1. Entonces, la respuesta es x es mayor a 3. El sexto problema se muestra en la pantalla. Se trata de encontrar el área del triángulo. Sabemos la ubicación de los tres vértices, digamos vértices A, B y C. Con esta información podemos calcular los vectores A, B y AC como se muestran en la pantalla. Y podemos calcular el área utilizando esta fórmula. Seguiremos los pasos que podemos ver en la pantalla. Y tenemos la respuesta, y la respuesta es 3. El séptimo problema se muestra en la pantalla. Alfa es un plano y L es la línea perpendicular a alfa y pasa el punto 0, 0 y 0. Hay que encontrar el punto de intersección x, y, z de alfa y L. Lo que tenemos que hallar es el vector normal del plano alfa, que pasa el punto 0, 0 y 0 y luego hallar el punto de intersección. Los componentes de uno de los vectores normales del plano alfa son los coeficientes de alfa, que son 1, menos 3 y 2, y el punto de intersección es la suma del punto 0, 0 y 0, y el múltiple de ese vector. Por eso podemos calcular x, y y z en términos de multiplicando t, como se muestra en la pantalla. Ahora, en la fórmula de plano alfa, reemplacemos x, y y z por t menos 3t y 2t, respectivamente, como se muestra en la pantalla, para hallar el valor de t. T es menos 1/2 y con este valor podemos calcular los valores de x, y y z, que son menos 1/2, 3/2 y 1. El octavo problema se muestra en la pantalla. Hay que encontrar todas las líneas tangentes a la curva y es igual a x por seno de x, que pase el punto 0 y 0. Ya que la función pasa el punto 0 y 0, y es igual a 0. Es una de las líneas tangentes. La fórmula para hallar líneas tangentes en el punto A y F de A se muestran en la pantalla. Ya que la derivada de x por seno de x es seno de x más x por coseno de x. Y el valor de ambos x y y es 0. Como la línea tangente tiene que pasar por el punto 0 y 0, podemos calcular los valores de A como se muestran en la pantalla. Y con estos valores de A podemos hallar las líneas tangentes que son y es igual a x y es igual a menos x. Por eso tenemos tres líneas tangentes como respuesta. Y es igual a 0 y más menos x. El noveno problema se muestra en la pantalla. Tenemos que encontrar la serie infinita para la secuencia AN. Primero hay que ver si la serie es convergente y necesitamos encontrar el valor de la razón. Si la razón es mayor a menos 1, pero menor a 1. Si la serie es convergente.
con el valor de A1 es igual a 2 y el hecho de que 2 por A2 más A1 es 0, sabemos que la razón R es menos un medio que es más grande que menos 1, pero menor a 1. Entonces, si la serie es convergente, podemos calcular el valor de la suma de la secuencia, como se muestra en la pantalla, y la respuesta es 4 partido 3. Ahora vamos a resolver el 10º problema. Para resolver este problema necesitamos tomar un paso extra, porque cuando el valor de x es 0, ambos denominador y numerador tendrán el valor de 0. Podemos utilizar la regla de L'Hopital, como se muestra en la pantalla. Cuando ambos valores de dos funciones son 0 o infinito, cuando x se acerca a cierto valor, podemos utilizar esta regla. Podemos trabajar con una nueva fracción cuyo numerador y denominador son las derivadas del numerador y denominador de la fracción original. Y como se muestra en la pantalla, la respuesta es menos 8. El problema número 11 se muestra en la pantalla. Necesitamos hallar la derivada de la función, pero como es muy complicado, es mejor simplificar primero, con los pasos que se muestran en la pantalla. Y tenemos el logaritmo natural de x más 1. Hallar la derivada de este logaritmo es fácil, porque la derivada del logaritmo de x es igual a 1 partido x. Como tenemos el logaritmo de x más 1, nuestra respuesta es 1 partido x más 1. El último problema de la sección se muestra en la pantalla. Como la función es el producto de dos términos, podemos utilizar el método de integración por partes, como se muestra en la pantalla. Se trata de un término como la derivada de la función primitiva. En nuestro caso es más fácil tratar e elevado a 2x como la derivada de la función primitiva, que es un medio por e elevado a 2x. Y empecemos a calcular como se muestra en la pantalla. Hay mucho que hacer, pero el cálculo es bastante sencillo. Se dio cuenta de que apareció el término de la integral de e elevado a 2x por seno de x, que es nuestro problema inicial. Ahora, tratemos este término como y seguimos el cálculo como se muestra en la pantalla. Ahora, hay que hallar el valor de y. La respuesta es 1/5 por e elevado a 2pi menos e elevado a menos 2pi. Ahora empecemos con la sección 2, que se muestra en la pantalla. Se trata de álgebra matricial. Tenemos dos matrices, I y A, que satisfacen las condiciones a al cuadrado más 2a es menos 4i. Y la sección presenta tres problemas. El primer problema se muestra en la pantalla. Tomando en cuenta las condiciones que mostré, hay que hallar los valores de A y B. Como sabemos los valores de I y A, podemos crear estas ecuaciones. Ya que el valor de B es mayor a 0, A es menos 1. Y podemos encontrar el valor de B, que es la raíz cuadrada de 3. El segundo problema se muestra en la pantalla. Hay que hallar el valor de la matriz inversa, A. Bueno, tenemos la matriz A como se muestra en la pantalla, y digamos que los componentes de la matriz inversa son
E, F, G y H. Y el producto de la matriz A y la matriz A inversa se muestran en la pantalla, que es una matriz identidad. Podemos crear de nuevo ecuaciones simultáneas para hallar los valores de E, F, G y H. Y acá tenemos la matriz A inversa, que es nuestra respuesta. El tercer problema de la sección se muestra en la pantalla. Ya que sabemos los valores de componentes de la matriz A inversa, primero hacemos el cálculo de la matriz A inversa cubo, como se muestra en la pantalla. Como pueden ver en la pantalla, la matriz A inversa cubo es matriz identidad de 1/8, y por eso no importa qué valor tienen n, la respuesta sería la matriz identidad por 1/8 elevado a n, como se muestra en la pantalla. Ahora vamos a resolver los problemas de la última sección del examen. Tenemos dos funciones, C1 y C2, y el primer problema se muestra en la pantalla. La intersección tiene los mismos valores de x y y para ambas funciones. Por eso tenemos esta ecuación. Resolviendo esta ecuación tenemos la respuesta, que es x es igual a 1 y y es igual a 3. El segundo problema se muestra en la pantalla. En la primera sección aprendimos cómo hallar una línea tangente, suponiendo que la tangente común toca C1 y C2 en puntos A y F de A y B y G de D, respectivamente. Llegamos a esta ecuación como se muestra en la pantalla. Resolviendo esta ecuación, podemos expresar a A en términos de B. Reemplazando A por B menos 3, en la ecuación que acabamos de mostrar tenemos esta ecuación. Y podemos hallar el valor de B y luego la tangente común de las dos funciones, que es x menos 1/4. El último problema de la sección del examen se muestra en la pantalla. Hay que encontrar el área de la región delimitada por C1, C2 y L. Bueno, primero necesitamos hallar los puntos que la tangente común toca a cada función, como se muestra en la pantalla. En caso de C1 es x, es igual a menos 1/2. Y para C2 es 5/2. Ya que el coeficiente de x al cuadrado para ambas funciones es 1, podemos utilizar esta fórmula para hallar el área de la región, donde a es el valor del coeficiente de x al cuadrado de ambas funciones, que es 1, y beta es el mayor valor de x, de los puntos que tocan la línea tangente común de las dos funciones, que es 5 partido 2, y alfa es el menor valor de x, que es menos 1/2. Y como se muestra en la pantalla, la respuesta es 9 partido 4. Con este problema resolvimos todos los problemas del examen. Muchas gracias por ver el video y hasta pronto.